Para lo siguiente que les voy a pedir es importante que ustedes aprendan, pues que entiendan bien el código que les envié. Para eso les voy a explicar más o menos cómo encontré la función de transferencia del motor que les incluí en el código. Uno puede encontrar una función de transferencia en un sistema de muchas maneras. Una puede ser aplicando leyes físicas, como lo hicimos con el circuito, u otra puede ser aplicando la integral de convolución o simplemente observando cómo se comporta. Por ejemplo, si yo tengo, como lo dijimos, un motor, ese motor, si tiene una entrada, digamos, de voltaje y tiene una salida que es un ángulo, uno puede observar que cuando yo le pongo un voltaje constante, es decir, este es tiempo y esta es amplitud, cuando el voltaje es constante, la salida, si esta es la entrada, la salida tendería a ser siempre creciente, el ángulo siempre tendería a aumentar. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo una constante, puede ser, no sé, digamos 3, cualquier cosa, a un voltaje constante, digamos al tener 3 voltios, voy a obtener en la salida una línea recta de esta forma. Una ecuación simple de esta línea recta se podría decir que es T. O sea, si la entrada es una constante, la salida es una constante por T. Básicamente, si uno se pone a pensar cuáles son las operaciones o la operación que haría el motor, si uno no sabe cómo es que se comporta él, cómo hace para transformar una constante en otra constante por el tiempo, pues uno se puede dar cuenta que si uno integra, digamos que esta es la misma constante, si uno integra esta señal, la constante sale de la integral y me da de esta manera. Es decir, el motor respecto al ángulo, si la salida es el ángulo, se comporta de una manera integrativa, teniendo la entrada voltaje y la salida ángulo. Es decir, si lo planteo de una manera más general, yo podría decir entonces que el ángulo expresado en el tiempo es igual a la integral del voltaje en el tiempo. Pues para poder implementar esto en un algoritmo hay que hacer una aproximación, porque realmente, digamos, en un microcontrolador, en un computador, tiene uno ciertas limitaciones que no tienen tiempo continuo. Para explicárselo se los voy a mostrar aquí. Yo puedo derivar ambos lados y obtendría lo siguiente. Y si ustedes recuerdan, la definición de derivada sería algo como lo siguiente. En nuestro caso, como estamos hablando de un sistema digital, este delta de t, este límite, pues digamos de manera rigurosa, el límite tiende a cero. Pero como estamos hablando de un sistema digital, este delta de t es finito. Ustedes saben que un computador tiene un reloj y el mundo existe en ese reloj. O sea, siempre en ese reloj es que hace cálculos, en ese reloj es que él puede ver las mediciones que tiene. Esa frecuencia o el inverso de esa frecuencia lo vamos a llamar periodo de muestreo. O sea que el periodo de muestreo es el tiempo mínimo que puede el microcontrolador o el computador visualizar el tiempo. Por tanto, esta definición de derivada quedaría algo como esto. Al final, pues yo lo que quisiera conocer es la posición, el valor del ángulo en cualquier valor, en cualquier cantidad de tiempo. Por tanto, al despejarlo tenemos lo siguiente. Haciendo un simple cambio de variable, vamos a decir que este es θ actual. Si ustedes se dan cuenta, este tiempo es más grande que estos dos. Este valor de t es positivo y el tiempo también es positivo. Este valor de tiempo es más grande que cualquiera de estos dos. Sería igual a voltaje de entrada, o lo que llamamos entrada cis, más el θ anterior, o el ángulo anterior.